Bendiciones, amados hermanos, creyentes, no creyentes, público en general, que está viendo este vídeo a través de WhatsApp, Facebook, YouTube y otras redes sociales. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Badía número 21 de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema, y si nos da tiempo hablaremos de dos, pero sobre todo vamos a hablar de un tema muy importante, que lo he titulado El ejemplo de Jesús. El Señor nuestro, cuando envió a su Hijo unigénito aquí al mundo para que todos nosotros fuéramos salvos, vamos a hablar hoy de la humildad. ¿Que la humildad qué es? Es el camino para crecer y ser como Cristo. Dice en Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todos soñamos con llegar alto, lo más alto que podamos. Desde pequeños nos han enseñado que debemos prepararnos para el futuro y que debemos prepararnos bien y a conciencia, con buenos estudios, con una buena carrera para conseguir un buen trabajo y no quedarse atrás. Sin embargo, hoy el mundo enseña a trepar y no a prepararse, a estar por encima sin importar la manera en que se llega. El mundo no enseña a ser humilde para crecer. La humildad para muchos ya no es un valor. Nos gusta hacernos notar y queremos estar por encima. Yo, para mí, sobre todo lo mío, el egoísmo es lo que reina en el mundo. Para servir verdaderamente como Cristo se requiere un cambio de pensamiento, un cambio de corazón. El siervo de Cristo no espera a que le sirvan, sino que sirve a los demás en amor, sin esperar nada a cambio. En Marcos 10, versículos 42 al 45 dice: Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿Sabéis los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorían de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. La humildad de la que estamos hablando no es tener nada. Por ejemplo, cuando decimos de alguien: ¡qué humilde es! ¡Mira dónde vive! La humildad no es no poder vestirse o faltarte a alguien lo necesario. Tampoco es ser pobre, tímido, que no habla y nunca dice nada. Ser humilde no es sinónimo de tonto, ni de persona introvertida. No confundamos los términos. Ni humildad con falta de recursos, ni humildad con falta de personalidad. En el Salmo 138, versículo 6, dice: Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Vamos a ver ahora unas características de lo que es humildad. La humildad es aceptar. Para ser humilde debemos saber aceptar y aceptarnos. Aceptar nuestras limitaciones para luchar por superarse, pero sin negar que tenemos limitaciones. Debemos aceptarnos y aceptar a los demás. La humildad es obedecer. Hoy que la gente en el mundo quiere mandar y solo mandar, debemos también aprender a obedecer. Obedecer es respetar, es saber realizar aquello que me puede indicar Dios por amor, no por obligación. La humildad es sacrificio y amor. Hoy normalmente lo que nos cuesta lo dejamos a un lado. Las dificultades no queremos tenerlas. Vamos pasando por la vida con el menor esfuerzo. Además decimos: si están los otros, que lo hagan ellos, o ¿para qué lo voy a hacer si no sirve para nada? Nos cuesta sacrificarnos. Humildad es sacrificarse, realizar aquello que nos cuesta y no nos gusta, pero que sabemos que con ello hacemos un bien. Humildad tiene que ver con sembrar, y aunque eso cueste, sabemos que luego vamos a cosechar. Humildad es ser como Jesús de Nazaret. Jesús acepta con humildad su misión, se hace obediente hasta la cruz. En Jesús vemos las cualidades que hemos comentado de la humildad.
En Filipenses 2, 7, 8 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús acepta ser uno como nosotros, y lo hace con todas las consecuencias, siendo el Hijo de Dios, nace en un pesebre y crece en la sencillez de Nazaret. Jesús obedece y su obediencia amorosa le lleva a la cruz. Jesús se sacrifica su futuro por la misión de salvar al mundo. Jesús sacrifica su lugar como Hijo de Dios por darnos su salvación y vida eterna a todos nosotros. Jesús ama desde la humildad. Jesús se pone a lavar los pies a sus discípulos. Tiene ese acto de amor humilde y generoso porque así coloca ante sus amigos un camino, servicio y amor. Y lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas es seguir el ejemplo de Jesús. En 1 de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El ejemplo de Jesús es esencial para cada uno de nosotros. Jesús mostró su gran amor y humildad para con nosotros cuando dio su vida. En Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Al hacer esto el Señor nos mostró el verdadero amor. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Es carencia de cualquier forma de egoísmo. Jesús dejó riquezas, gloria y comodidad por ser el Hijo de Dios para estar en la tierra y morir por todos nosotros. Por su humildad Dios le exaltó. En Filipenses 2, 8, 11 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para pensar, os quiero decir varias preguntas. ¿Seguimos nosotros el ejemplo de Jesús? ¿Cómo está nuestro amor, nuestra obediencia, nuestro servicio, nuestra humildad? ¿Somos nosotros un buen ejemplo para otros en humildad? En Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Uno de los principios básicos del ser cristiano es sin duda el de estar dispuesto a dejar de ser yo, para que sea Cristo en mí o a través de mí. Es necesario que yo me haga pequeño para que Él crezca. Morir a mí mismo para que Cristo viva en mí. Cuando te ignoren, olviden y a propósito te hacen a un lado, y tú no te atormentas ni te sientes herido con el insulto o la indiferencia, sino que tu corazón está feliz por haber sido considerado digno de sufrir por Cristo, eso es morir a ti mismo. Cuando hablan mal de lo bueno que haces y tus deseos son ignorados, cuando tu consejo es despreciado y tus opiniones ridiculizadas, y te rehusas a dejar crecer en tu corazón en enojo y aún a defenderte, sino que recibes todo en silencio y con amor, eso es morir a ti mismo. Cuando aguantas amorosa y pacientemente cualquier desorden, irregularidad, impuntualidad o incomodidad, cuando te enfrentas con la basura, el desatino, la extravagancia y la insensibilidad espiritual y lo soportas como Jesús, eso es morir a ti mismo. Cuando te contentas con cualquier comida, ofrecimiento, clima, compañía, prenda de vestir o interrupción por la voluntad de Dios, eso es morir a ti mismo. Cuando en una conversación no te interesa hablar de ti mismo, ni llevar un registro de tus buenas obras, cuando no buscas la adulación y en realidad amas el ser desconocido, eso es morir a ti mismo. Cuando puedas ver la prosperidad de tu hermano y cubiertas sus necesidades, y honestamente te alegras con él en el espíritu, y no sientes envidia, ni cuestionas a Dios porque tus propias necesidades son más grandes, y tus circunstancias desesperantes, eso es morir a ti mismo. Cuando puedes recibir corrección y reproche de uno menor que tú, y someterte a una humildad interna y externamente, sin dejar crecer el resentimiento o la rebeldía en tu corazón, eso es morir a ti mismo.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y vamos a ir terminando este tema: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo lo que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso dice en Mateo capítulo 16, versículos 24 al 25. Así es, hermanos. Vamos a hablar de un segundo tema que tiene mucho que ver con esto, porque hemos hablado del ejemplo de Jesús, de que nosotros sigamos a Jesús. Y es un tema que he titulado Gracias Dios. Quiero compartir un relato muy conmovedor y que demuestra el corazón del hombre que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido saneado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Podemos ver en estos versículos una cosa muy poderosa. Y es que en el versículo 14, Jesucristo les dice: muestren a los sacerdotes, es porque la sanidad de su lepra estaba disponible. Ellos obedecieron la instrucción, y mientras iban, fueron limpiados. Así sucede con Dios muchas veces. Sencillamente hay que obedecer y avanzar, y en el andar llega la liberación. En el versículo 15 comenzamos a ver en términos generales la naturaleza humana. De esos 10 leprosos, solo uno de ellos volvió a Jesucristo para agradecerle, glorificando a Dios por la sanidad que había recibido. Los otros 9 no regresaron para agradecer. El único hombre que volvió era samaritano, o sea, de quien menos se podía esperar que agradeciera, dado que los samaritanos eran el desecho de esa cultura. El Señor Jesucristo entendía la naturaleza no agradecida del hombre, y por eso no se sorprendió. Así también somos nosotros muchas veces. Muchas veces estamos pasando por una adversidad, por una barrera, por un obstáculo, por una enfermedad, y queremos sanidad. ¡Ay, Señor, dame sanidad! ¡Ay, Señor, que estoy pasando por un momento delicado, que no tengo trabajo, quiero trabajo! Y cuando el Señor te ha curado de esa enfermedad o te ha dado un trabajo, nos apartamos y seguimos igual como antes, y no le damos gracias a Dios por eso, por esa cosa tan maravillosa que Él nos ha dado. Finalmente, tenemos el gran versículo 19, que nos muestra algo tremendo, casi increíble. Ese samaritano agradecido no solo llegó a ser limpiado de su horrible enfermedad, sino que también por su creencia en Dios y su poder, llegó a ser completo, espiritual, mental y físicamente él fue salvado. Soso, que en griego, hecho completo en todas las áreas de necesidad, incluida la espiritual. 10 personas fueron sanadas, limpiadas de su lepra, pero solo una fue salvada de todo. Cuando un hombre comienza a creer la palabra de Dios y orienta sus pensamientos al estilo de vida de agradecimiento, Dios siempre da más. Dios es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, como declara Efesios capítulo 3 versículo 20 y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. El agradecimiento permite que Dios guarde nuestros corazones y pensamientos con paz. A este tremendo beneficio se le añade que cuando somos agradecidos, ese agradecimiento nos permitirá creer, por tener quietud interior en paz, y recibir de Dios todo aquello que necesitamos. Ser agradecido es una cualidad fundamental para el diario vivir de todo hombre, pero esencialmente para todo hombre y mujer que ame y conozca a Dios y su poderosa naturaleza.
Cuando nos encontremos frenados por alguna o algunas situaciones, llevemos nuestra mente a estar agradecida con Dios y habrá dos cosas importantes que sucederán. Primera, tendremos paz interior. Y segunda, recibiremos por creencia todo aquello que necesitamos recibir de Dios. Para concluir este vídeo, debemos saber que ser agradecidos es una manera de ser y dependerá de un diseño de vida. Esto es, elijo ser agradecido como una manera de ser. Cada uno es quien decide ser agradecido y quien manifiesta la actitud de gratitud. En otras palabras, el mundo se puede estar creyendo y sin embargo, por nuestra decisión, seguir estando agradecido. Vamos a ver este principio en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Ahora bien, dado que el ser agradecido es un acto de nuestra voluntad, dicha voluntad debe ser ejercitada a ser agradecida. Recuerden que por sí sola la voluntad del hombre no es ser agradecida. Desarrollar la actitud de gratitud y un estilo de vida de agradecimiento es un acto de la voluntad y la voluntad debe ser entrenada. Por ejemplo, podemos ejercitarnos teniendo un cuaderno y escribir durante un mes todos los días 2 cosas por las que estás agradecido. Terminado el mes, veremos qué notable es el cambio en nuestro corazón. Debemos educar nuestra voluntad y desarrollar el hábito de ser agradecido, y esto se logra esencialmente por medio de recordar continuamente la integridad de la palabra de Dios, la cual nos muestra todo lo que Dios ha dado a sus hijos. La gratitud produce más cosas por las que estar agradecido y aumenta la abundancia. La falta de gratitud y las quejas hacia tus semejantes produce tus tristezas, resentimientos, soledad y no permite que crezcas. A los quejosos siempre les parece que hay pocas cosas buenas en su vida y no disfruta de lo que tienen. El agradecimiento trae alegría de corazón. En Proverbios 15:15 dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Por último, veamos el corazón de un hombre agradecido, que la palabra de Dios lo deja como una gran enseñanza y claramente podemos imitar de recordar todo lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo con nosotros. Eso está en el Salmo 103, versículos 1 al 4, y dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que resata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Este creyente fue un hombre con grandes virtudes y también humanidades propias de su ser. Este hombre fue David, del cual Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón, el cual sin duda basó su vida en una continua y profunda actitud de gratitud y desarrolló así su ser agradecido. Para que tu vida prospere, debes aprender a dar gracias a Dios por todo lo que sucede, porque esta actitud te hace ver siempre lo positivo, aun en medio de luchas, adversidades, pruebas que te haya puesto el enemigo. Aunque no entiendas todo lo que ocurre a tu alrededor, la Biblia te lo expresa en el Salmo 100, versículos 4 y 5. Entrad por sus puertas con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones, en el nombre de Jesús. Queremos darle gracias siempre, estar siempre gozosos. Siempre, sea cual adversidad, cual barrera, cual obstáculo que estés pasando, Dios siempre tiene que le des palabra de gratitud, porque esa barrera es una prueba que te ha puesto Él para ver cuánto le amas y cuánto estás agradecido en Dios, en el nombre de Jesús. Quiero levantar un clamor por mi pastor y apóstol Leandro González, allí en Nicaragua, Panamá y Costa Rica que se encuentra. Dios Papá te da palabras adecuadas para predicar su evangelio allí donde se encuentra. Y declaramos una nube de ángeles protegiéndote allí donde esté en el nombre de Jesús. Te da fuerzas renovadas, conocimientos nuevos y sabidurías nuevas en el nombre de Jesús. También quiero levantar un segundo clamor por mi pastora y profeta Yolanda González, allí que se encuentra camino
de Nicaragua para reunirse con el papá. Declaramos, Padre Santo, Señor, que ese avión y esa instancia y esa vuelta hacia aquí a España sea de bendición, y una nube de ángeles la protejan en el nombre de Jesús, mamá. Mamá, te da fuerzas renovadas, te da palabras adecuadas para predicar su evangelio por esa guerrera e hija de Dios que eres en el nombre de Jesús. Te da conocimientos nuevos y sabidurías nuevas en el nombre de Jesús. Y quiero levantar un tercer clamor por Honduras, una Honduras que va a ser de bendición. Esos gobernantes, esos militares que han querido tentar y decir que esa maldición entra a Honduras, nosotros ya lo quitamos y le mandamos un soplo de aire fresco y declaramos una Honduras bendecida en el nombre de Jesús. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Abadía número 21 de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios. Que la paz, el gozo y la misericordia de Dios esté con vosotros todos los días de vuestra vida, y en la casa de Jehová serviremos por grandes días. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. No olvidéis dejar vuestros me gustas, dejar vuestros comentarios acerca de este vídeo y vuestros comentarios acerca de preguntas que tengáis que queréis que hablemos en otros vídeos, y nosotros os contestaremos con temas bíblicos. En el nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre. ¡Hay victoria!